rueda de prensa de los viernes, pues es también darles un poco a conocer el proyecto de presupuesto del ejercicio que ya presentamos en comisión informativa ayer a todos los grupos y por la tarde en el Consejo Económico y Social, en el cual, pues bueno, el Consejo Económico y Social pues fue bien recibido y la idea en las próximas semanas es conseguir pues el acuerdo o la voluntad de todos los grupos para poder aprobar las cuentas del ejercicio para el 2013, en lo cual yo creo que es algo importante para la ciudad, para los ciudadanos e incluso también para la oposición, como una forma de mejorar el grado de fiscalización y control que desde la oposición pueden efectuar al equipo de gobierno. Sin más, voy a pasar a avanzar en la exposición del presupuesto. Si recuerdan, venimos de un presupuesto prorrogado del año 2009, donde, como sabían, fue elaborado a lo largo del 2008 para su aprobación. Estábamos todavía en un ciclo expansivo económico y, por lo tanto, los ingresos en el ayuntamiento rondaban casi cercano a los 75 millones, eran 74 millones y algo, ¿vale? Y ese era el presupuesto con el cual durante estos años hemos estado llevando a cabo la acción de gobierno. Recordarles que este año el avance de liquidación que se formuló ante el Ministerio, lo digo porque también se dice mucho eso de la imposibilidad de llevar un gobierno claro si no se aprobaba el presupuesto, es decir, nos hemos mentalizado desde el equipo de gobierno de cuál es la situación económica, de cuáles son los recursos que tiene el ayuntamiento y pese a que la oposición, cuando hemos llevado bajas a este pleno o la indisponibilidad de determinado dinero y no nos lo han aprobado, nosotros nos hemos marcado, por así decir, el ser estrictos sabiendo y siendo realistas en cuál es nuestro nivel real de ingresos. Y por eso al final de este ejercicio, en ese avance de liquidación que dimos al Ministerio, hablábamos de un resultado positivo de tesorería de 2,2 y que seguramente mejorará en la liquidación definitiva que hagamos del ejercicio 2012. Pero bueno, centrándonos en el tema del presupuesto, estamos hablando de un presupuesto prorrogado de 74 millones, que en 2011 hubo una disminución de ingresos en torno a los 10 millones de euros, si recuerdan, básicamente proveniendo de la reducción de las transferencias del Estado, es decir, de lo que el Estado central da a los ayuntamientos y de la bajada evidente de actividad. Recordarles que nosotros teníamos alrededor de 6,5 millones de ingresos provenientes del impuesto de construcciones, básicamente, y que se quedó escasamente uno de los años incluso siendo negativo, es decir, nos tocaba devolver gente que había pedido una licencia, que no iba a construir, lo que nos decía era devuélvame el dinero de la licencia y salió en menos 500.000. Por lo tanto, estábamos hablando de 10 millones de euros que bajaron esos ingresos y que, pues con eso hemos ido jugando un poco en esa situación. En la propuesta que tuvimos para el 2012, proveniente de la liquidación del año 2011, en donde existía un déficit presupuestario de 900.000 euros, recordarles que había una caja, por así decir, donde entraba todo el dinero y que estábamos en torno a los 65 millones de euros del ejercicio, que se fue la propuesta de proyecto de presupuesto para el año pasado, que les recuerdo fue retirado por la oposición, diciendo que no eran creíbles esos números de ingresos. La verdad es que el tiempo al final da o quita razones y la realidad ha sido que hemos obtenido un buen resultado presupuestario, con lo cual, basándonos en este mismo presupuesto, lo que queda claro que los datos eran realistas y que estaban basados en criterios estrictamente técnicos y nosotros en esa gestión política de todos los datos, pues al final hemos obtenido esos resultados positivos a lo largo del 2012 para hacer frente gastos. Ven que había 65 y era por 64 porque el déficit presupuestario de ese 2012 era de 900.000. Para este año presentamos un presupuesto equilibrado en donde básicamente estamos en torno a esos 65 millones, son 66 millones
de ingresos para hacer frente a 66 millones de gastos. Seguimos en el orden de esos casi 10 millones menos de ingresos. Saben, porque ya se lo expliqué hace unas semanas en ese avance de liquidación, en donde habíamos mejorado algo nuestros niveles de ingreso respecto al año 2011, basado fundamentalmente en los buenos resultados tanto de la inspección como de la recaudación del ayuntamiento, que se fundamenta mucho en todo el trabajo, y de aquí agradecer a los funcionarios, a los trabajadores de la casa, la implicación que han tenido, tanto en lo que significa ajustar los costes como en los nuevos aplicativos informáticos que han mejorado la eficiencia y la eficacia de tanto los servicios de recaudación como de inspección municipal, es decir, que al final todo el mundo pague de acuerdo a lo que realmente debe de pagar. A grosso modo, esos 66 millones, ahora veremos cómo se distribuyen, más o menos. Esos 66 millones hacen referencia a todas estas cuestiones. Si pasas, María José, la diapo. Vale. Estamos hablando de en torno a los 22 millones de euros del capítulo de personal del ayuntamiento. Recordarán que estábamos en torno a los 25 millones. Aquí también agradecer, evidentemente, pues la implicación que desde los funcionarios, con las reducciones que ha habido, no solamente en cuestiones salariales, pero sí también una cuestión importante en donde no se ha incrementado plantilla, pero tampoco se ha despedido a ningún trabajador. Se ha mantenido una política de control no incrementalista, es decir, no se ha incrementado la plantilla del Ayuntamiento de Sagunto, no se ha despedido a nadie, simplemente aquellas plazas que se han ido jubilando en estos años no se han cubierto, y lo que hacemos es una redistribución de efectivos siguiendo con el claro objetivo de mantener y prestar servicios de calidad al ciudadano, como así viene siendo, en donde, pues bueno, como les decía, de esos 25 millones y algo, ahora haber conseguido esa situación de 22 millones de una forma estable en cuanto al gasto de personal del Ayuntamiento de Sagunto. En gastos de la SAG, es decir, ya entraríamos en el marco de prestación de servicios, el principal o uno de los principales gastos que tiene el Ayuntamiento en cuanto a servicios son los de la Sociedad Anónima de Gestión. Básicamente todo lo que significa limpieza viaria, jardinería, etcétera, donde, como pueden comprobar, tenemos alrededor de 11 millones de euros. Ha habido también una reducción importante, un ajuste importante en el presupuesto de la SAG. Recordarles que estaba rondando los 14 millones y ahora estamos en 10.800.000 euros. Con el mismo criterio y estándar de calidad. Mantenemos la ciudad limpia, mantenemos los jardines en buen estado, pero hemos conseguido también mantener, y fíjense que de esos casi 11 millones, casi el 7 son de personal, con lo cual estamos hablando de la importancia del capital humano dentro de esta administración. De los 22 más esos 7 millones de SAC, estamos hablando del entorno de 29 millones destinados exclusivamente a personal en el Ayuntamiento de Sagunto. Gasto corriente añadido, es decir, estamos hablando de esos 10 millones y pico de la SAC, con los restantes de gasto corriente, que, como saben, pues para hacer frente a la luz, al combustible. Y aquí, en la suma de lo que era SAG con el gasto corriente, estamos en torno a los 25 millones. También hay una reducción, un ajuste importante de los anteriores presupuestos en la época alcista, donde se sobrepasaban los 30 millones en gasto corriente. Hoy, en la actualidad, estamos en torno a esa suma de gasto corriente puro y duro, más la SAG, en torno a los 25 millones de euros. Teniendo en cuenta factores importantes. Uno, el último semestre del año pasado hubo un incremento del IVA del 3%, que nosotros, como cualquiera, también nos hemos visto afectados y hemos tenido que ir ajustándonos en nuestros gastos, y como cualquier familia también hemos sufrido los incrementos en los costes del consumo eléctrico, del combustible, etcétera, como cualquiera. Y lo que hemos intentado, por supuesto, ha sido ajustarnos a ese precio, ¿no? A ese nivel, o ajustarnos a ese nivel de gasto. Complicado, pero que la verdad, y vuelvo a insistir aquí en el esfuerzo hecho por todos los funcionarios, también por el equipo de gobierno, que ha interiorizado claramente que en la situación de uno no puede gastar más de lo que ingresa, y en esa situación
pues hemos hecho actuaciones que ya saben y las conocen porque lo hemos manifestado en diversas ocasiones, en pues concentrar o hacer economías de escala a través de centrales de compra, unificar contratos, etcétera, que nos ha llevado a esa situación. Gasto financiero. El Ayuntamiento de Sagunto estamos en la actualidad por debajo de la mitad del máximo legal establecido de endeudamiento que puedan tener las administraciones públicas. Saben que es el 110% y que nosotros estamos en la actualidad en torno al 51%. Para ciudades de nuestras características, la verdad es que es un dato que muchos querrían tener. Ese esfuerzo nos ha llevado a, pues bueno, que evidentemente, como cualquiera, cuando tiene un préstamo, aquí estamos hablando de que nosotros, pues bueno, tenemos que hacer frente a 1.700.000, 1.800.000, marcamos dos cuadritos, de intereses de las deudas que tiene el Ayuntamiento a largo plazo. Lo que nos corresponde a pagar en el año es en torno a ese 1.000.000 y pico. El gasto corriente del Consejo Local Agrari, es decir, dentro del capítulo 4 hacemos transferencias. Consejo Local Agrari, saben que se lleva una parte importante de ese capítulo 4 y además tiene una transferencia de capital, generalmente para hacer algún tipo de inversión, mantenimiento a los caminos rurales y diversas actuaciones que tengan que realizar los agricultores en nuestra ciudad. Ha subido 2 de golpe, María José. Ahí estamos. Transferencias a otras entidades. Aquí estamos hablando de que al final esas transferencias de las cuales estamos hablando es en torno a los 4 millones. 2 millones, 1,5 millones aproximadamente va destinado al Consejo Local Agrari y la otra cantidad va, por ejemplo, Consorcio de Bomberos, que son cerca de 450.000 euros, a otras administraciones de las cuales formamos parte, bien a nivel consorciado por alguna cuestión también les hacemos, y a entidades privadas de nuestro municipio, lo que son que desarrollan actividades bien sociales, culturales, deportivas, que el Ayuntamiento de forma directa no realiza y que a través de esas asociaciones se potencia pues esa actividad. Estamos hablando, pues ahora estamos en plenas fallas, pues desde el mundo fallero, desde la Semana Santa, desde asociaciones vecinales y sus actividades, etcétera. Y ahí está incorporado esas transferencias que saben que en los primeros borradores ya hubo una cierta reducción en torno al 15-20% y que hemos hecho el esfuerzo de no ajustar más esas cantidades, sino mantenerlas como en el pasado ejercicio. Gastos sentencias. Aquí, por un lado, lo he singularizado porque son alrededor de casi 6 millones de euros, 4,5 millones procedentes del acuerdo, el convenio de la Plaza Ángel Perales, que se suscribió se aprobó por el pasado pleno y que además hubo una enmienda de intentar, y que fue aceptada, de intentar concentrar el pago en un único ejercicio en vez de desarrollarlo en 3. Y luego también está ahí comprendido el último pago del ejercicio del tema de la expropiación de la zona verde en Borde Sur. Y ahí pues, básicamente están esos gastos de sentencias recogidos. Alrededor de casi 3 millones de euros en materia de inversión. Estamos hablando pues desde cuestiones propias internas del Ayuntamiento de Sagunto, aplicativos informáticos, etcétera, y otras que tienen que ver con ultimar inversiones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, el tema del Museo Industrial, el dotarlo de mobiliario, por ejemplo. El tema de las oficinas de Altos Hornos. El tema de la adquisición de las termas que se encontraron aquí en la zona de Sagunto. Pues todas esas son cuestiones, y aparte después de puro y duro mantenimiento, como puedan ser pues el rebacheo o algún tipo de inversión en cuestiones del día a día de la ciudad. Gasto financiero, y es lo último, es decir, pagamos intereses y amortizamos capital. Estamos en torno a los 4 millones y pico, ¿vale? 4 millones y medio aproximadamente, de lo que significa la anualidad teórica del Ayuntamiento de Sagunto de pagar préstamo más intereses, ¿vale?
Por lo tanto, el gasto total del Ayuntamiento se distribuye en esos 66 millones de la forma que les acabo de explicar. Para hacer frente a este gasto, contamos con los ingresos municipales, que básicamente son impuestos indirectos, transferencias corrientes, tasas, impuestos directos y el dinero procedente de préstamo que en este ejercicio sí que se puede solicitar y que básicamente, si pasas la siguiente, se distribuye. Impuestos indirectos hemos más o menos establecido, es lo que les decía antes, que viene muy vinculado al volumen de actividad de la ciudad. Saben, como les decía, en el punto álgido teníamos en torno a esos 6,5 millones, ahora no llegamos a los 2 millones, en torno al 1.700.000 aproximadamente de impuesto de construcciones y todo lo que viene relacionado con esa imposición indirecta. Luego tenemos, pasa, aquí, eso es, las transferencias del Estado, en torno a esos 14 millones de euros, es decir, lo que directamente inyecta el Estado a los ayuntamientos. En este caso estamos en esa cantidad, estamos en situación semejante a principios del año 2000, más o menos, y luego el tema de tasas, es decir, prestación de servicios que realiza directamente el Ayuntamiento de Sagunto y por el cual recibe un ingreso por el usuario de ese servicio. Saben que también ha sido una cuestión ampliamente debatida en muchos plenos sobre la necesidad de adaptar esos costes de las tasas. En algunas pues estamos escasamente en unos grados de financiación en torno al 15%, es decir, de cada 100 euros que le cuesta al Ayuntamiento, solo se ingresan 15, pero bueno, manteniendo ese esfuerzo y siguiendo intentando mantener la calidad en todos esos servicios, al final estamos hablando en torno a los 11 millones de ingresos vía tasas. Impuestos directos en torno a los 30 millones de euros, estamos hablando ahí desde el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos, etcétera, que son imposición directa y que más o menos está situado en el mismo entorno del año pasado, ¿vale? Con lo cual mantenemos esa política de estabilidad impositiva, es decir, no incrementar. Y por último, este año sí, porque hemos obtenido, pasa al anterior, por favor. Por último, préstamo para hacer frente al pago de esas sentencias. Lo que hemos intentado en la estructura de este presupuesto es todo aquel gasto corriente, hacerlo frente con ingresos corrientes del Ayuntamiento, y aquellas cosas que solo se tienen que hacer frente en este año, solicitar préstamo. Préstamo que viene, y este año sí que podemos pedir, basado fundamentalmente en la liquidación que ha sido positiva y en esa situación de estabilidad dentro del presupuesto. Entonces haríamos frente con ello a las sentencias, a las inversiones, que es acabarlas, se hace, y por lo tanto es la forma en la cual hemos estructurado el presupuesto, y lo que nos da, y ahora sí ya la última diapositiva, el que ingresos y gastos resulte un presupuesto equilibrado, como tiene que ser, ¿vale? No, el del año 2012... ¿Son 9 millones o 6? 8,5 millones creo que son al final. Pues son los 6 millones aproximadamente de Ángel Perales con la parte de Iconsa, y luego de sentencias, básicamente, y la parte de 2 millones y pico, casi 3, de hacer inversiones de... ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya ha sido presentado. Como les decía al principio de mi intervención, la voluntad absoluta por el equipo de gobierno de conseguir los apoyos suficientes para sacar adelante el presupuesto. Ahora empezamos esa fase de negociación con todos los grupos, en los cuales de verdad espero y deseo que esos guantes que desde la oposición en algún que otro pleno nos han lanzado con la clara voluntad de alcanzar acuerdos y poder aprobar un presupuesto, no signifiquen meras poses de cara a la ciudadanía, sino que de verdad, en esa responsabilidad que entiendo todos tenemos siendo concejales de este ayuntamiento y buscando lo mejor para la ciudad, alcancemos acuerdos y podamos lograr la aprobación del presupuesto de este ejercicio. ¿Una cuestión?